De mi familia puedo hablar. Mis padres tampoco eran creyentes. Ellos de China emigraron a Estados Unidos porque mi papá, él era científico y una universidad en Filadelfia le invitó, le ofreció un trabajo para investigación de ciencias y por eso él se mudó a Estados Unidos. En ese tiempo mi mamá era programadora de computadoras. Wow. Ellos se casaron en China y vinieron juntos a Estados Unidos. Fue cuando alguien les invitó a una iglesia china. Lastimosamente esa iglesia no era tan bíblica, entonces tampoco todas las iglesias son iguales. Tampoco todas las iglesias predican la verdad. Entonces en esa iglesia su primera experiencia en corto fue bien difícil y estuvo mal. Ellos aprendieron todo que no es bíblico y sufrieron. Mi mamá por ir a la iglesia se cayó en depresión. ¿De verdad? Una depresión fuerte porque trataba de luchar con su pecado por su propio esfuerzo y cada vez más condenaba y mi papá también sufría por la condenación. Wow. Entonces desde que comenzaron a congregarse ambos cayeron más en depresión por ir a la iglesia. Wow. Entonces fue cuando yo tenía 5 años que otra amiga de mi mamá le invitó a la iglesia donde ellos hasta ahora siguen. Oh, really? Cuando el pastor le compartió el evangelio. Pero ellos ya eran salvos, o sea, se convirtieron en una iglesia que no tienen la doctrina. No eran salvos. No eran salvos, solo iban a... Solo iban a la iglesia. No todos que van a la iglesia son salvos. Claro. Sí, somos salvos por medio de la fe en Jesús, en su sangre. Entonces, pero en esa iglesia solo enseñaba obras. Ya. Y cuando uno no puede alcanzar y querían comprar la salvación. Bajo condenación. Ya. Entonces uno trata de esforzarse tener la salvación. Pero cuando ellos con otra amiga le invitó a otra iglesia donde están ahora, el pastor le predicó acerca de la salvación por medio de Jesucristo, que es por la fe, por la gracia. Por la gracia de Jesús, no por la obra humana. Yes. Entonces, Amen. al escuchar eso, como fue un gran peso que llevó Jesús de su corazón, un gran peso, un gran carga que se fue y ella estaba tan feliz y yo me acuerdo cuando mi mamá regresó y yo le vi tan feliz porque ella estaba en mucha depresión antes, a veces tanto que no salía de su cuarto y ella ni tenía fuerzas de levantarse de su cama, pero después de escuchar el evangelio, de ser salvo, estaba tan feliz, invitó a mi papá también recibió. Entonces, mis padres no eran creyentes, eran ateos, mi papá un poco budista y mi mamá atea. Entonces, pero ellos siendo quebrantados en Estados Unidos, también quebrantados en la otra iglesia que no era bíblica, eso preparó sus corazones para recibir el evangelio. Wow. Así que, bueno, ya no veo que es una lástima que fueron a una iglesia, sino fue Dios que les permitió ir donde no tenía la verdad para mostrarles su pecado. Eso es muy sí. Eso es muy interesante porque lo que me estás diciendo que el corazón de ellos fue preparado. Mira, no es muy diferente al budismo que trata de comprar la salvación con tus actos, pero la Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces le preparó el corazón para encontrarse con el Jesús que le dice, hey, it is finished, consumado es, yo hice todo, yo pagué todo por ti. Pero, ¿y tú cómo viniste al evangelio? ¿Cuál fue tu encuentro con Cristo? Sí, voy a terminar un poco más de hablar de mis padres. Dime. Entonces, como ellos cuando llegaron a Estados Unidos se creían que eran buenos. Si te encuentras con muchos chinos, los chinos se creen que son buenos.
Y en China hay poco crimen, porque la ley es tan fuerte en China, lo político, el gobierno es tan fuerte, la gente también respeta y tiene miedo. Sí. Entonces hay poco crimen en China, porque las consecuencias, sentencias son más fuertes. Sí. Entonces la gente también se cree que son buenos, porque yo no ando robando, no ando drogándome. Entonces la mayoría de chinos se creen que son buenas personas. Sí, me imagino. Por la ley, que es fuerte. Y por ejemplo aquí o en Estados Unidos o en algunos países de Latinoamérica, donde la ley no es tan fuerte, hay más crimen, hay más pecado. Pero el pecado es lo que nos hace acercarnos a la gracia, a la misericordia de Dios. Por eso cuando mis padres llegaron siendo buenos, esa iglesia les quebrantó. Sí, porque los hizo sentir peor aún. Les hizo sentir peor y les mostró que ellos son pecadores. Y por eso estaban quebrantados en pecado y conocieron la verdad y estaban listos de creer. Así que fue un proceso que Dios permitió. También mi tía y un primo y mi abuela, mi abuelo, mis abuelos de parte de mi papá tenían Alzheimer's. Entonces, en sus últimos tiempos se olvidaron de casi todo. No tenían más memoria, incluso de la familia. Wow. Pero mi abuela, aún me acuerdo, la última vez que le vi antes que falleció en China, cualquier momento, si alguien le pregunta acerca de Jesús, de su salvación, de su pecado, aunque se olvidó de la familia, de todo, aún ella dice, Jesús llevó mis pecados y los tiró lejos en el mar. Wow. Dice, lejos, dice, que ya soy libre de pecado. Wow. Aunque se olvida de todo, pero eso ella no se olvidaba. Y mi abuelo también pudo aceptar de parte de mi papá. Entonces, la mayoría de mi familia aún no cree, pero estamos orando por ellos y buscando las oportunidades de compartir con ellos. Qué hermosa historia. ¿Y tus abuelos conocieron el Evangelio aquí? Me dice que por medio de tus padres, ¿verdad? Conocieron el Evangelio, pero ¿ellos murieron aquí o en China? No, toda su vida vivieron en China. Oh, entonces vivieron el Evangelio allá en China, donde... Sí, fue en sus últimos años que recibieron. Wow. Cuando ya estaban muy mal de salud, muy avanzado de edad. Y mis padres le predicaron y le conectaron con nuestra iglesia en China también. Wow. Sí. Qué bueno. Y te preguntaba, tu proceso, ¿cómo conociste a Jesús? Tu encuentro con Jesús. Para mí, la historia es mucho diferente que mis padres. Porque ya desde que yo nací, mis padres estaban congregando a la otra iglesia. Y el pastor puso mi nombre, Betel, Casa de Dios. Entonces, desde pequeño, yo iba a la iglesia. A los 5 años fue cuando mis padres fueron salvos. Y yo también desde los 5 años escuchaba del Evangelio. Pero lo que yo descubro hoy en día, muchos jóvenes que crecieron dentro de la iglesia, tienen el mismo problema que yo tenía. Es como desde tan joven, tan niño, pequeño, escuchamos el Evangelio, ni entendemos el pecado, no entendemos justicia, no entendemos la gracia. Solo escuchamos, Jesús nos limpió de nuestros pecados y por medio de Jesús podemos ser salvos. Entonces es como algo que memorizamos, que todos saben desde niño. Pero el problema es, nunca fue como establecido por la fe o por realmente el Espíritu nos permite entender en el Espíritu. Sí. Entonces yo también, desde los pequeño, yo sabía las cosas de la Biblia, de que Jesús me salvó y todo eso, pero no fue
no fue mi salvación personal. Sí. Fue algo que yo escuchaba desde niño. Ya. Y luego cuando yo tenía 8, 9 años, es cuando comencé a dudarme y comencé a sentir duda en mi corazón acerca de mi salvación. ¿Y cómo yo puedo saber si realmente soy salvo? ¿Qué pasa si yo muero hoy y yo no voy al cielo y yo voy al infierno? Quiero estar seguro de dónde yo voy después de la muerte, pero no sé si estoy seguro porque es algo que yo escuché desde niño y no sé si es por la fe o por el conocimiento nomás. Y me confundía. Yeah. Y también desde los 8 años comencé a sentir más el pecado. Porque cuando uno es chiquito no entiende realmente el pecado. Sí, no. ¿Qué es lo peor que un niño puede hacer? Pero cuando uno crece siente más la potestad del pecado, la potencia del pecado y la condenación. Y también en ese tiempo muchos hablaban de los últimos tiempos. Cada año alguien dice... Se pone de moda. O sea, cada año alguien dice, este año va a ser el último año. O en esa fecha Jesús va a venir. No en mi iglesia, sino en las redes sociales, en el periódico. ¿Se acuerda que había un año 2012? Sí. Decían que iba a ser el fin del mundo. Por el calendario maya. Sí. Entonces, creciendo y como niño y no entendiendo tanto, tenía temor, miedo en mi corazón. Sería que Jesús viene pronto. Y también en ese tiempo también hacían muchas películas acerca de la marca de la bestia. Sí. Left Behind series. Sí, y yo tenía miedo en mi corazón. No por la iglesia que yo iba, sino lo que yo vi en internet y en las escuelas. Entonces, yo un día, cuando tenía 11 años, mi mamá me mandó a un campamento bíblico para niños y jóvenes. Yo estaba bien difícil en ese tiempo de mi vida. Aunque era joven, pero aún me acuerdo que cada día después de la escuela, yo esperaba, abriendo la ventana, esperando que llegue mi mamá. Porque hasta que llegue mi mamá, yo no pude estar seguro. Porque pensé que tal vez mis padres se llevaron a Jesús por el rapto. Sí, y yo me quedo atrás. Entonces, después de la escuela, yo esperaba que mi mamá venga, y yo buscaba para su auto. Cuando llegue, yo puedo estar tranquilo. Y yo no quería dejar de estar con mis padres, porque tenía miedo. ¿Qué pasa si por el rapto me quedo? Y también en la escuela me imaginaba, ¿qué pasa si ya pasó el rapto? Y entra la gente para matarnos. Wow. Y tenía pesadillas también. Y yo tenía temor porque no estaba seguro de mi salvación, aunque escuchaba desde niño, desde pequeño. Y en ese campamento bíblico de nuestra iglesia fue en Nueva York. Y fuimos a Nueva York de Filadelfia cuando predicaron otra vez el evangelio. Fue el mismo que yo escuchaba desde pequeño. Lo mismo, ¿no? Nada fue diferente. Y hablando de la boda, cuando Jesús cambió el agua en vino, y comparando con cómo Jesús limpió nuestros pecados, blanco como la nieve, y como dice en Isaías, aunque sus pecados sean rojos como carmesí. Y luego la palabra que me dio toda la seguridad fue en el libro de Hebreos capítulo 10, 17, que dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Wow. Y en ese momento ya no fue una palabra nueva. Yo conocía esta palabra. Sí. Pero en ese momento la palabra se hizo vida en ti. Entró. Wow. Sembró en mí y fue el día más feliz de mi vida. Yo estaba tan contento. Yo estoy libre. Porque
si Dios, el juez, ¿verdad? Dios dice, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Entonces, ¿quién puede condenarme? Yo me dudaba pensando si fuera fe o no, pero la fe de dónde viene, viene de Jesús. Él es el autor de nuestra fe. Amén. Y de dónde viene la salvación y de dónde viene la vida eterna. Todo está dentro de la obra de Jesús, amén, que amén. nos cubrió perfectamente. Amén. Y esa palabra fue lo que me hizo aceptar, creer. Y desde ese momento, fue en el primer viernes de julio de 2010, que hasta ahora yo me acuerdo de ese día. Tan feliz. Wow, yo iba anunciando a mis amigos que yo estoy libre. Y se echa de ver que el impacto que ha tenido el Evangelio en tu vida, porque lo poco que sé de ti es que vives completamente dedicado al Evangelio. De hecho, estuviste pastoreando aquí en Nueva Orleans. Sí. Y vas para Nueva York. Te has sido movido para Nueva York.